Buenas noches, mi nombre es María Gil y junto con mis compañeras Andrea Mateo y Mildred Oñate les hablaremos sobre las alteraciones de los procesos microbianos del suelo de los ciclos del carbono y el nitrógeno. Primero les haremos una breve introducción sobre el tema y la importancia de estos ciclos. La humanidad ha venido alterando el ciclo de dos importantes nutrientes para la vida en el planeta, que son el nitrógeno y el carbono, y entre los efectos indeseables de este cambio se encuentra la lluvia ácida, el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y por consiguiente la elevación de la temperatura global. Los nutrientes terrestres se encuentran almacenados en 4 grandes compartimientos del planeta, que son la atmósfera, la litosfera, la biosfera y la hidrosfera. Y en este caso, en el nitrógeno, que se encuentra una molécula que entra en la composición de proteínas y ácidos nucleicos, ambos esenciales para los seres vivos. La mayor parte se encuentra almacenada en la atmósfera desde hace millones de años, pues, bajo la forma de molécula inerte. Alrededor del 78% del aire que respiramos está compuesto de nitrógeno. Para que el nitrógeno entre en el ecosistema y en la cadena alimentaria debe transformarse en amonio o en nitrato y esta conversión le compete a un grupo muy pequeño de bacterias fijadoras de nitrógeno. En esas nuevas formas, el nitrógeno puede entonces ser utilizado para las plantas que son productoras primarias de alimentos y por los demás microorganismos del sistema, ya sea terrestre o acuático. Es importante recalcar que el ciclo del nitrógeno se encuentra íntimamente relacionado con el ciclo del carbono. Para que se concrete la producción primaria de alimentos que realizan las plantas, es necesario que haya carbono y nitrógeno. El carbono entrará bajo la forma de dióxido de carbono durante la fotosíntesis, pero ese proceso requiere una enzima que tiene nitrógeno en su composición. Por eso se emplean los fertilizantes nitrogenados para aumentar la productividad en la agricultura. El primer ciclo que les explicaremos es el ciclo del carbono. Este inicia su ciclo cuando es integrado por los vegetales en forma de dióxido de carbono y se transforma junto con otros elementos inorgánicos en compuestos orgánicos como son carbohidratos, proteínas y grasas, a través del fenómeno fotosintético. Es importante dejar claro que la fotosíntesis se realiza en plantas, tanto en el medio terrestre como en el acuático. Y en un segundo momento, este carbono es transferido del vegetal a un animal herbívoro cuando éste se alimenta. Y el consumidor lo que obtiene es la energía en forma de compuestos orgánicos y con esto es el carbono. Posteriormente, el herbívoro es consumido por un carnívoro y le transfiere los otros compuestos orgánicos y así sucesivamente, hasta que el último animal muere y es atacado por los desintegradores que reintegran el carbono al medio en forma de dióxido de carbono. El carbono también se expulsa durante la respiración como dióxido de carbono, por lo que no solo se reintegra al ambiente mediante la acción de los desintegradores, sino que al respirar los productores, consumidores y desintegradores reincorporan un poco el carbono al medio. Y después tenemos el ciclo del nitrógeno. A pesar de que el nitrógeno en estado gaseoso forma la mayor parte de la atmósfera terrestre, las plantas no pueden usar este gas para formar compuestos orgánicos para sí mismas y para otros organismos. Los dos átomos de nitrógeno en una molécula de nitrógeno se mantienen juntos por un enlace triple muy estable. Este enlace debe romperse para que pueda usarse el nitrógeno. El nitrógeno en estado gaseoso debe convertirse a una forma llamada nitrito que las plantas absorben a través de las raíces. Y el proceso de transformar nitrito gaseoso a nitrato se denomina fijación de nitrógeno. Este es llevado a cabo por bacterias que fijan nitrógeno y estas bacterias viven en el suelo y en las raíces de las legumbres, como por ejemplo la arveja. Cuando las plantas y otros organismos mueren, los descomponedores descomponen sus restos. En el proceso liberan gas de nitrógeno en forma de iones de amonio y este proceso se denomina amonificación. Y las bacterias nitrificantes transforman estos iones de amonio en nitritos y en nitratos. Y algunos de los nitritos son utilizados por las plantas. Y el proceso de convertir iones de amonio en nitritos o nitratos se denomina nitrificación. Aún así, otras bacterias llamadas bacterias desnitrificantes convierten algunos de los nitratos del suelo en gas mediante un proceso denominado desnitrificación. Este proceso es el opuesto a la fijación de nitrógeno. Y la desnitrificación devuelve el nitrógeno gaseoso a la atmósfera donde continúa el ciclo del nitrógeno.
Bueno, teniendo ya claro los ciclos, tanto el carbono y el nitrógeno, seguiremos explicando las diferentes alteraciones de estos procesos. Bueno, ¿cómo afecta a las plantas el aumento del dióxido de carbono en el ambiente? La primera de ellas es que las plantas, al ver el aumento del dióxido de carbono en el ambiente, los árboles y otras plantas ayudan a mantener el plan. Pero como todos sabemos, el crecimiento del nivel del dióxido de carbono en la atmósfera están desactivando este sistema global del aire acondicionado. Según nuevos estudios realizados por investigadores de la institución Carnegie para la ciencia, más de una cuarta parte del calentamiento producido por el incremento del dióxido de carbono se debe a su impacto directo en la vegetación. Este calentamiento es adicional a los efectos más conocidos del dióxido de carbono como gases del efecto invernadero que atrapa el calor. Para los científicos que tratan de predecir el cambio climático global en el próximo siglo, el estudio subraya la importancia de incluir las plantas en su modelo de ciencia. Las plantas tienen una influencia muy compleja y diversa sobre el sistema climático. Las plantas toman el dióxido de carbono de la atmósfera, pero también tienen otros efectos como cambiar la cantidad de evaporación de la superficie de la Tierra. Las plantas sueltan el agua a través de pequeños poros en sus hojas, un proceso llamado evapotranspiración en unos días calurosos. Un árbol puede liberar decenas de litros de agua en el aire. Estas plantas absorben el dióxido de carbono para la fotosíntesis a través de los mismos poros, pero cuando los niveles de dióxido de carbono son altos, los poros de las hojas se retraen. Esto hace que menos agua sea liberada, disminuyendo el poder de enfriamiento del árbol. Los ciclos de carbono y nitrógeno, como anteriormente mi compañero lo había explicado, también son factores determinantes para la condición del suelo, la salud de los ecosistemas acuáticos y las emisiones de los gases del efecto invernadero. Alteraciones en los procesos de nitrificación y desnitrificación. El nitrógeno es un componente esencial para cualquier cultivo. Por ello, el uso de fertilizantes orgánicos y minerales es una práctica extendida en sistemas agropecuarios. Sin embargo, la utilización masiva de fertilizantes nitrogenados en los suelos ha dado lugar a un aumento importante en las emisiones de óxido de nitrógeno a la atmósfera. De todos ellos se destaca el óxido nitroso, que es un potente gas de efecto invernadero implicado en la destrucción de la capa de ozono. La producción de óxido nitroso en los suelos ocurre tanto por el proceso oxigénico de nitrificación como por el proceso anoxigénico de desnitrificación, y está sujeta a las condiciones ambientales y al tipo de manejo al que los suelos son sometidos. La nitrificación es un proceso bioquímico importante para la fertilidad del suelo, por el cual las bacterias nitrificantes transforman el amonio en nitratos para ser utilizados por las plantas. Sin embargo, algunos aspectos negativos de este proceso han sido objeto de estudio, especialmente la lixiviación de nitratos y emisión de óxido nítrico y óxido nitroso. La desnitrificación es el proceso por el cual el nitrógeno en forma de nitrato pasa a NO2- N2O y nitrógeno molecular o N2, los cuales tienen un gran potencial en la pérdida de nitrógeno en los sistemas agrícolas. Se han estimado pérdidas debidas a la desnitrificación de hasta 73% del nitrógeno aplicado en el fertilizante. ¿Pasa? Varias prácticas de mitigación del calentamiento global han sido propuestas. Entre ellas se consideran las dosis, fuentes y modos de aplicación de fertilizantes, como también el uso de productos químicos y biológicos de la nitrificación. Los inhibidores de la nitrificación son compuestos que, añadidos a los fertilizantes, retrasan la oxidación bacteriana del NH4+ a NO2-,
que sería el primer paso de la nitrificación durante un cierto periodo de tiempo mediante la inhibición de las bacterias nitrosomonas en el suelo. Esto origina que el nitrógeno aplicado como fertilizante permanezca durante un cierto periodo de tiempo en la forma de NH4+, que queda retenido en el complejo arcillo-húmico del suelo y se evitan así las pérdidas de nitrógeno en forma de NH3+. La utilización de inhibidores de la nitrificación provoca un incremento apreciable de los contenidos de NH4+ en el suelo que las plantas tienen a su disposición para absorber junto con los NH3+. Estudios recientes demuestran que a muchos cultivos, cuando se les suministra una nutrición nitrogenada mixta con ambas tomas o formas de nitrógeno, se obtienen mayores tasas de crecimiento y rendimientos. Esto es debido a que la absorción de amonio requiere un menor gasto energético para la planta y favorece la síntesis de algunas fitohormonas. Proceso de arquea. Las arqueas pueden obtener su energía de compuestos inorgánicos como el azufre y el amoníaco y como fuente de carbono compuestos inorgánicos o fijación de nitrógeno. Otras utilizan la luz solar como fuente de energía y como fuente de carbono utilizan compuestos orgánicos. Finalmente, otras obtienen la energía de compuestos orgánicos y la fuente de carbono la obtienen a partir de compuestos orgánicos o fijación del carbono. Bueno, ¿qué son las plantas y su proceso de fijación? Las plantas C3 son aquellas que no tienen adaptación fotosintética. Ejemplos de ellas son el arroz, el trigo, la cebada y todos los árboles. El primer paso del ciclo de Calvin es la fijación de dióxido de carbono mediante el arrobisco y las plantas que utilizan solo este mecanismo estándar de fijación de carbono se llaman plantas C3 por el compuesto de 3 carbonos que producen la reacción. Algo que puede alterar este ciclo en las plantas C3 es la fotorrespiración y esta vía metabólica derrochadora comienza cuando el arrobisco, la enzima que fija el carbono en el ciclo de Calvin, agarra oxígeno en lugar de dióxido de carbono y gasta el carbono fijo, desperdicia energía y tiende a ocurrir cuando las plantas cierran sus estomas para reducir la pérdida de agua. Las altas temperaturas lo empeoran aún más. La revisto en la fotorrespiración, la oxigenasa carboxilasa, mejor conocida como robisco, es una enzima clave en la fotosíntesis. En el proceso llamado fijación de carbono, la robisco incorpora dióxido de carbono a una molécula orgánica durante la primera etapa del ciclo de Calvin. Esta enzima es tan importante para las plantas que forman aproximadamente el 30% o más de las proteínas solubles en una hoja de las plantas típicas. Sin embargo, tiene un defecto importante. En lugar de utilizar siempre dióxido de carbono como sustrato, a veces recogen oxígeno. Esta reacción secundaria, inicia un proceso llamado fotorrespiración que en vez de fijar carbono, realmente causa la pérdida de carbono ya fijo como dióxido de carbono. La fotorrespiración desperdicia energía y disminuye la síntesis de azúcar, por lo que cuando la rubisco inicia este proceso, está cometiendo una grave metida de pata para la molecular.
La rubisco agrega cualquier molécula que se le une a un compuesto de 5 carbonos llamado ribulosa 1,5 bisfosfato. La reacción que utiliza dióxido de carbono en el primer paso del ciclo de Calvin y da lugar a la producción de azúcar. La reacción que utiliza oxígeno es el primer paso de la vía de fotorrespiración que derrocha energía y deshace el trabajo del ciclo de Calvin. Pero, ¿qué determina la frecuencia en la cual cada sustrato es elegido? Ok, bueno, ya por último se tiene la fotorrespiración, que es la que desperdicia energía y roba carbono. Aquí dos factores clave son las concentraciones relativas de oxígeno y de dióxido de carbono y la temperatura. Cuando una planta tiene sus estomas o poros de las hojas abiertos, el CO2 se difunde hacia adentro, el O2 y vapor de agua se difunden hacia afuera y la fotorrespiración se reduce al mínimo. Sin embargo, cuando una planta cierra sus estomas, por ejemplo, para reducir la pérdida de agua por evaporación, el O2 de la fotosíntesis se acumula dentro de la hoja. En estas condiciones, la fotorrespiración aumenta debido a la mayor proporción de O2-CO2. Además, la rubisco tiene una mayor afinidad por el O2 cuando la temperatura aumenta. A temperaturas templadas, la afinidad de la rubisco por el CO2 o tendencia a unirse a este es 80 veces mayor que su afinidad por el O2. Sin embargo, a altas temperaturas, la rubisco es menos capaz de distinguir las moléculas y absorbe oxígeno más a menudo. La conclusión es que las condiciones cálidas y secas tienden a causar más fotorrespiración, a menos que las plantas tengan características especiales para reducir al mínimo el problema. La fotorrespiración se inicia en el cloroplasto, cuando la rubisco fija el O2 al RVP en su reacción de la oxigenasa, en la cual se producen dos moléculas, un compuesto de 3 carbonos 3-PGA y un compuesto de 2 carbonos fosfoglicolato. El 3-PGA es un intermediario normal del ciclo de Calvin, pero el fosfoglicolato no puede entrar en el ciclo, por lo que sus 2 carbonos son eliminados o robados del ciclo. Para recuperar parte del carbono perdido, las plantas someten al fosfoglicolato a una serie de reacciones que implican el transporte entre diversos organelos. Las 3/4 partes del carbono que ingresa a esta vía se recupera como fosfoglicolato, mientras que el cuarto restante se pierde como CO2. ¿Pasa? Definitivamente, la fotorrespiración no es una victoria desde el punto de vista de la fijación de carbono. Sin embargo, puede tener otros beneficios para las plantas. Hay algunos datos que demuestran que la fotorrespiración puede tener efectos fotoprotectores y hacer prevenir el daño inducido por la luz en las moléculas implicadas en la fotosíntesis, así como ayudar a mantener el equilibrio redox en las células y a las defensas inmunitarias de la planta. Muchas gracias por su atención.